Bueno, les damos la bienvenida a este diálogo de saberes. Es un espacio que busca ampliar las posibilidades de vinculación y proyección profesional de los microbiólogos. Mi nombre es Fabián Peláez, soy líder de educación continua de la Escuela de Microbiología. Y ya desde hace bastante tiempo venimos reflexionando sobre esos otros roles en que los microbiólogos o bacteriólogos se desempeñan, otros profesionales del área de la salud igualmente, eh, que si bien no siempre están directamente vinculados con su formación, ¿cierto? Con sus saberes o lo que circula directamente en la academia, sí terminan de alguna forma proyectándose o proyectando su perfil profesional, eh, gracias a ese sólido conocimiento que finalmente la academia sí les ha brindado, ¿cierto? Y que, por supuesto, la industria o las organizaciones externas también los llaman porque al final de cuentas, esa fuerza que tienen técnica y profesional, pues les sirve justamente a esta industria. Entonces, esas competencias justamente les permiten asumir cargos en distintas organizaciones, especialmente los que requieren una visión un poco más estratégica, para la toma de decisiones. Entonces, hoy, gracias a nuestros aliados con Criterio en Salud y Tecnomédica, tendremos la oportunidad de compartir con ustedes esta charla que esperamos que sea de gran utilidad, que los proyecte finalmente a grandes cosas dentro de sus profesiones y que justamente les abra como todo ese panorama. Eh, Esto entonces con el acompañamiento de dos grandes profesionales que también tienen unos conocimientos amplios en el papel, que ocupan los microbiólogos en los ámbitos comerciales. Entonces vamos a tener esta oportunidad, de tener estos conocimientos o por lo menos dialogar con ellos sobre estas roles que van ocupando día a día. Los dejo entonces, bueno, como les contaba, o sea, al inicio, la idea es tener este diálogo de saberes sobre sobre estos espacios o estas experiencias, y para ello te los voy a dejar aquí con dos personas, específicamente con una actividad que vamos a hacer con María Alejandra Restrepo Lozada, con su actividad del conocimiento científico al capital relacional, la nueva ventaja del microbiólogo. Alejandra es bacterióloga y laboratorista clínica con maestría en mercadeo y más de 20 años de experiencia en medicina diagnóstica, investigación aplicada y desarrollo estratégico de negocios en salud. Su trayectoria es la historia de alguien que nunca eligió entre el microscopio y la sala de juntas, los combinó. Comenzó sus pasos en la investigación de tuberculosis junto a la Corporación de Investigaciones Biológicas y la Universidad de Texas, donde aprendió que los datos bien interpretados salvan más vidas y abren más puertas. Desde entonces ha dirigido laboratorios de alta complejidad, fundado una corporación científica, ha formado nuevas generaciones de profesionales en la Universidad de Antioquia y el Colegio Mayor. En cada etapa ha convertido el conocimiento técnico en una ventaja comercial concreta. Entonces hoy Alejandra, como directora de nuevos negocios en Confiterio en Salud, lidera el diseño de modelos de negocio innovadores de ciencia, tecnología e innovación. Identifica oportunidades donde otros solo ven complejidad y demuestra cada día que la mejor estrategia comercial en salud nace de quien comprende a fondo lo que está viviendo. Entonces, Alejandra tiene 7 años de publicación científica indexadas, tres primeros puestos en congresos internacionales y una carrera construida en intersección exacta entre la evidencia y la visión de negocio. Entonces, María Alejandra nos invita hoy a explorar cómo el rigor científico se convierte en un argumento comercial más poderoso del sector. Entonces, los dejo con Alejandra y Juan, y que Juan nos comparte otras visiones. Adelante. Bueno, muchas gracias. La idea pues, de esta primera charla es que Alejandra nos comparta esas trazabilidades de que sale de la universidad y llega a un ámbito diferente
al estar en un laboratorio, ¿cierto? Al rol de desempeñarse como un analista. Entonces, nos pareció pues una historia que puede dejar muchas enseñanzas. Pues Alejandra, pues nos hace un ratico, pero básicamente contanos cómo ha sido ese paso tuyo de pasar desde lo científico, el tema de tuberculosis, investigación y ahora, pues, ¿entiendes? Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Fabián por la introducción. Bueno, me encanta estar acá, me encanta estar compartiendo la experiencia pues, que he tenido a lo largo de estos 20 años ya de carrera profesional. Pues yo soy una bacterióloga y laboratorista clínica. Cuando hice mis prácticas universitarias, las hice en la Corporación para Investigaciones Biológicas y allí pues en el área de tuberculosis. Siempre pues como muy enfocada en el laboratorio y viendo pues como la profesión de manera digamos muy clínica, muy de investigación, muy de nuevas pruebas pues en el ámbito de la medicina diagnóstica. Sin embargo, obviamente pues cuando uno es todavía tan joven, no dimensiona pues como todavía como el perfil profesional al que quiere llegar ni por qué. Y me tomé como el tiempo para pensar y no meterme directo a una maestría o un doctorado, que eso es lo que normalmente pasa en estos centros de investigación. Uno está todavía muy joven y ya le están diciendo, bueno, ¿cuándo va a empezar la maestría? O si uno es joven investigador, pues todavía con mayor razón. Entonces me di como ese espacio, apliqué a la Universidad de Texas, en la Escuela de Salud Pública de Houston, pero en una regional, en Brownsville, que estaban llevando a cabo un estudio de tuberculosis en la población migrante que estaba en esa frontera de Estados Unidos y México. Y necesitaban un perfil de una persona que supiera de tuberculosis, que fuera hispana, porque muchas de las personas no querían dar sus datos, no querían que les llevaran el medicamento a sus casas, no querían participar en los estudios, porque los estaba entrevistando un americano. Entonces, esa mezcla, digamos que fortaleció el reclutamiento de pacientes para ese estudio y a mí me fortaleció muchísimo porque me tocaba estar, digamos, de tú a tú con los departamentos de control de enfermedades de los hospitales. Pedirles que me dejaran entrevistar a los pacientes para invitarlos al estudio con un inglés muy básico. Realmente como que me la jugué. Y gracias a eso empecé a darme cuenta que tenía habilidades de comunicación y habilidades como persuasivas tanto pues como para los pacientes como para los directores de estos centros de control de enfermedades y empecé como a cambiar un poquito como ese enfoque solamente clínico, sino como empezar a ver como esa parte del relacionamiento que realmente no sabía que tenía. Me salgo un poquito del guión, ¿cierto? Que digamos que a veces que empieza a uno como a subir unas preguntas. ¿Cómo diste ese paso de, bueno, estoy aquí en la comodidad, entre comillas, del CIR, ¿sí, no? Y me voy para Texas a ver, o sea, ¿cómo tomaste la decisión? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, cuando uno trabaja en investigación, normalmente pues se da cuenta que los colegas viajan a congresos y hacen pasantías o aplican a maestrías o doctorados en otros países y siempre quise como fortalecer mis habilidades de inglés. Entonces dije, bueno, esta va a ser la oportunidad para comenzar a explorar el idioma para conocer otra cultura fue, digamos, como más de la visión juvenil de ese momento. ¿Cuántos años tenías? Tenía 24 años. Pues sí, Una tenía decisión. 24 años cuando me fui para Sí, Estados Unidos, pero en la sí comencé a trabajar desde los 22. Realmente sí, muy joven. una decisión, pues, fuerte para ti. Listo. Entonces, asumiste todos esos rollos y estuviste cuánto tiempo fuera del país. Fuera del país estuve 2 años. En ese tiempo digamos que fue muy bueno. Ahí es donde uno dice, bueno, qué tan bueno fue
digamos, como esa capacidad de reclutamiento de pacientes. Sí. Pues porque el proyecto estaba planeado para 3 años y en 2 años logramos el objetivo pues, de reclutar a estos pacientes. Entonces fueron 2 años en los que terminó el proyecto y bueno, decidí regresar al país. Sí, entonces llegaste a la fundación. Entonces, Laboratorio. volviste allá al laboratorio y empezaste a trabajar otra vez en procesos analíticos, No. operativos. Bueno, realmente cuando yo llegué de Estados Unidos, me presenté al Laboratorio Médico de Chavarría y comencé a trabajar como asesora científica en Cali, la ciudad de Cali, porque querían empezar a, digamos, como a visibilizar el laboratorio de una manera del lado de la investigación, la innovación, el desarrollo de nuevos procesos. Y allí comencé, gracias, en el 2010 como asesora técnico-científica. Me desempeñé más o menos como un año y luego comencé a trabajar en el área de la dirección científica. Ya nos enfocamos directamente a publicaciones científicas, a nuevas técnicas, nuevas pruebas, a remitir a laboratorios internacionalmente, a hacer contactos con Clínica Mayo, con IRA Labs, pues con todo este, digamos, como el espectro de las pruebas de laboratorio de, digamos, como alta complejidad. Allí estuve desempeñándome en la dirección médica hasta el 2013 y me volví a la parte de ciencias básicas en la sede de investigaciones universitarias con inmunodeficiencias primarias. Eso digamos que fue como un abordaje nuevamente como que me llamaba a la ciencia eh, y continuaba con los dos roles, o sea, como con el laboratorio, de una manera por prestación de servicios y con la CIU, ya directamente pues como en esa parte del proceso. Posteriormente crearon en el laboratorio médico de Chavarría un cargo que se llamó coordinación postanalítica, que era como una postventa, en la que si el médico estaba inquieto por algún resultado, estaba inquieto por algún patrón que veía en los resultados de sus pacientes, entonces hacíamos esa parte de investigación de lo que estaba sucediendo con esa población o con ese paciente en específico y empezamos a tener como una comunicación muy directa, o sea, ya era como parte muy comercial porque era pues claramente una postventa pero enfocándonos mucho en el ámbito científico. Entonces, eso permitió, obviamente, que como que se expandiera la capacidad técnica y la capacidad comercial, más como esa pasión y ese gusto por poder conectar personas y procesos. El científico, por lo general, pues está muy enfocado en sus ciencias básicas, en sus procesos, y a la hora de escalar, digamos, a la parte comercial, empiezan unas dudas. Bueno, ¿a quién le vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Esto sí se vende? ¿Esto para qué sirve? ¿Cómo lo puedo vender a escala? Entonces, esa transición, digamos que me permitió ver la bacteriología de una manera diferente, pues la profesión de una manera distinta. Interesante. Hay un pasito aquí que yo creo que nos da duro a todos, pues, y es empezar a hablar el lenguaje de la parte de los objetivos, ¿cierto? Es el tema de que paso de una planeación posanalítica, de una parte científica, pero viene el enfrentamiento con un directivo que tiene unas metas administrativas y digamos que es como un romper el hielo. ¿Cómo pensaste que hiciste la transición hacia ese idioma directivo? Bueno, sin duda, el ambiente en el que uno se desempeña, los compañeros de trabajo, los mismos directivos que le dan a uno esa confianza como de decir, venga,
¿se va a hacer esta prueba? ¿O va a cambiar esta tecnología? ¿Cuánto me vale? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué genera eso en la población? ¿Cómo van a cambiar nuestros valores de referencia? ¿Cómo van a cambiar los costos asociados a la logística? Si de pronto, no sé, el equipo viene de China, ¿quién nos va a dar soporte? O sea, toda esa cantidad de inquietudes lo fortalecen a uno a nivel administrativo para poder tener como un 360 de todos los procesos en los que están involucrados los bacteriólogos, porque generalmente en las empresas de salud, pues hay un analista de costos, hay un director financiero, hay un director de, no sé, contabilidad, está el director médico, pero esa parte, digamos, como de nuestra profesión, queda ahí como en una zona gris, como que el director médico sabe qué es lo que tiene que hacer para que el paciente tenga sus resultados y tenga una línea de base estable, pero a nivel, digamos, técnico del componente, digamos, de la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos, la trazabilidad, los valores aberrantes, o sea, esa parte, digamos que empieza a complementar el enfoque administrativo con el enfoque técnico. Y yo pienso que eso es lo que nos empieza a preparar para tener este tipo de conversaciones como más a nivel directivo. Y esos directivos, pues cuando usted pasa a relacionar, pues ya no son técnicos, entonces y esa conversión del idioma, ¿cierto? Del idioma súper técnico, de costos, y el doctor allá sin entender nada, cuál es tu capacidad de traducir una información científica a que el directivo vea esto, pues los directivos muchas veces tienen dinero. Entonces, ¿cómo hacer la conversión? O sea, estos científicos los tengo que traducir yo a él a que lo entienda, para que tome una decisión. Bueno, yo pienso que eso es como basado también en la confianza que se tenga uno como profesional. Y yo pienso que eso, digamos que ese es el mensaje de hoy, ¿sí? Porque pues muchas veces como que el rol del bacteriólogo está muy tras bambalinas entre el médico y la parte directiva. Entonces nos quedamos de pronto muy enfocados en el proceso y no hacemos ver el valor que tenemos como profesionales del laboratorio en toda la cadena de valor del área hospitalaria, ¿cierto? Nosotros somos los mayores productores de datos en salud, los laboratorios clínicos, y por ende, los bacteriólogos tenemos esa capacidad, tenemos toda esa data para empezar a identificar patrones, comportamientos, estados biológicos, pero en muchas ocasiones cuando nos invitan a una reunión, cuando nos llama un médico, nos llenamos de susto, decimos entró el control, entraron los calibradores y parece que todo está bien, pero digamos que ahí es donde viene el componente técnico, científico y la capacidad de tener ese control, ese autocontrol para poder pensar y estar tranquilos y contestar de manera tranquila y directa ante un diagnóstico que nosotros, digamos, estemos generando, porque pues no lo damos, pero sí el 80% de las decisiones de salud se toman con base en los laboratorios. Entonces, como tener ese espacio para darnos nuestro lugar. Yo me voy a poner en el rol de un directivo ya veterano, ¿sí? O gerente de la clínica X, tercer nivel, y llega una sardina, ¿sí? A hablarme de muchos temas científicos y técnicos, y yo como que no le creo, ¿sí? Porque uno a veces espera que llegue alguien con experiencia, hablar de indicadores. Entonces, los jóvenes bacteriólogos que se enfrentan hoy en día, como que tienen tanto conocimiento,
sino, pero en el tema relacional tiemblan cuando ven un gerente, no son capaces de romper el hielo. O sea, ¿cómo hiciste para hacer ese cambio a manejar ese idioma? Pues la exposición. O sea, cuando uno está joven, tiene que aprovechar esos años en los que a uno no le importa nada. O sea, donde, mejor dicho, lo enjuagan y uno sale y rumbea por la noche con los amigos. O sea, porque ya uno va creciendo y con más años, pues ya ando más duro, ¿cierto? Y el ego eh, deja de permitir que uno se disfrute y meter la pata. Entonces, yo creo que esa exposición a tan corta edad, pues yéndome para otro país, a medio hablando un inglés, eh, desconociendo muchos procesos solo, entonces, claro, pues uno tiene rechazo, tiene mucha frustración, muchas veces lo ven a uno como inmigrante, digamos, de una manera distinta. Entonces eso como que le va poniendo a uno como el cuerito más duro con el pasar de los años. Entonces ya uno va dándose cuenta que pues, si uno está formado profesionalmente, es juicioso, es estudioso, sabe de lo que está hablando, está, digamos, como enterado de una situación del entorno, pues digamos, como una posición dominante. Claro que lo puede intimidar a uno en cualquier momento, pero pues tener ese autocontrol también para estar seguro de lo que estamos haciendo y del valor que estamos generando todos los días en el laboratorio. Aquí viene pues un salto que también, digamos, puede sorprender un poquito, ¿cierto? Una científica, desde la parte académica, y te vas a hacer una maestría aquí de mercadeo. O sea, ¿qué estabas pensando ahí? Me interesa esto, o sea, ya quiero dejar la parte operativa, pues así. Bueno, no, de eso fue, digamos, como una decisión muy estratégica y con base pues en los talentos, ¿cierto? Yo sentía que tenía esa capacidad de persuadir, de entregar como mi opinión, de que me compraran una idea, ¿cierto? Y de ahí empecé, digamos, a trabajar muy de la mano con el equipo de ventas en el laboratorio médico de Chavarría. Y lo que hacíamos era pues como una estrategia muy chévere que era pues el asesor de ventas hacía como una antesala y luego pues como para dar a conocer una nueva prueba, una nueva técnica y luego entraba la parte técnico-científica. Entonces ya cuando el cliente quería más información, más reportes, más datos duros, entonces ahí entraba yo en este caso. Y pues bajo esa circunstancia, en ese rol en el que estaba en ese momento, pues dije, bueno, pues el mercadeo sirve para venderse uno y para vender todo lo que uno, digamos, quiera vender, ¿sí? Estratégicamente como que lo pensé de esa manera y empecé a estudiar esa maestría en el 2014. Y bueno, casi la maestría y pues me imagino que te encontraste ya con un poco de compañeros, ingenieros, administradores y me imagino que eras la única bióloga, supongo, ¿cierto? Entonces, esas maestrías van muy enfocadas a la parte administrativa. Y vos que levanta la mano para allá para decir es que nosotros en el laboratorio hacemos las cosas diferentes, con la experiencia estudiantil. Bueno, la experiencia fue muy agradable porque realmente era como el fortalecimiento de las habilidades blandas, ¿sí? De estar en grupos haciendo trabajos con publicistas que son altamente creativos o con economistas que son muy numéricos o con administradores de empresa. En mi grupo me acuerdo que hay un químico farmacéutico que es mi amigo ya, tiene también su empresa y toda la parte, digamos, como de su proyecto, la, la enfocó a su empresa. Eh,
Y lo que nosotros hacíamos, pues obviamente éramos como que tratábamos de no trabajar mucho juntos porque empezábamos a sentir que nos estábamos sesgando. Y al haber esa diversidad de profesiones, era muy enriquecedor, porque nosotros como bacteriólogos o biomicrobiólogos somos muy estandarizados. Entonces lo tenemos claro, o sea, somos muy viciosos, muy organizados, muy metódicos y salirnos como de la caja fue muy agradable. Pues a mí me gustó, yo me disfruté la maestría del día uno a los grados porque todos los días era como un aprendizaje distinto. Ahí conocí el Instagram, no tenía idea que era eso. En esa época, pues, estoy hablando de 2014, 15. Y ese tipo de lenguajes, el Airbnb también lo conocí por esa época, entonces yo decía, bueno, pues la comunidad, el mundo como avanza rápido y uno obviamente pues enfocado todos los días en su trabajo, en su laboratorio, pues como que va dejando, entrega turno o hace lo que tiene que hacer, escribe su publicación, manda proyectos, revisa, como que se va quedando un poquito ahí como en el camino. Entonces eso fue como la verdad fue como una grata sorpresa. Aprovechando que aquí hay público muy joven, ¿cierto? Digamos que en el, y yo sé que Fabián está como, es un atípico, ¿cierto? Entonces, vos estás ahí, estás a estudiar la maestría y tan rico, pero también se te vino a la cabeza que estabas era haciendo un relacionamiento con tus compañeros, ¿cierto? De lo que estás hablando. Entonces, se abre otro mundo para tu cabeza científica que tenía en ese momentico. Y pues de una vez aprovechemos para decir de las facultades, ¿sí o no? Que esta parte administrativa, que es un rol del que estamos tratando de llegar, es un esquema que tiene mucha parte ganada a los objetivos de los microbiólogos, pero que descubrir como ese arte de saberse relacionar es lo que yo veo como que me impresiona en tu hoja de vida, porque terminas esto y entonces te vas a abrir tu empresa. Ese es otro gran cambio que quiero que nos cuentes. Bueno, pues eso de crear empresa, pues es algo también muy chévere que me llegó como una casi que epifanía. Me fui a hacer un viaje a Australia, que era un viaje, digamos, como con fines académicos, pero nos tocó la pandemia ya. Y bueno, pues mi esposo y yo, pues trabajando muchísimo, yo estaba trabajando en el laboratorio viajando, pues demasiado, porque pues el laboratorio está a nivel nacional. Entonces, una reunión allí, una reunión allá, que una habilitación en una parte, en la otra, estábamos entre la costa, Bogotá, Villavicencio, bueno, en fin, pues mi hijo tenía 3 años y nos vamos para Australia y mi esposo y yo pues viajábamos mucho y empezamos a ver que el niño era, bueno, es mi abuela. ¿Y dónde está mi abuela? Y empezamos como a darnos cuenta de que esos tiempos perdidos en familia empiezan a cobrar factura. Y dije, bueno, no, yo quiero montar una empresa, quiero ser nómada digital, quiero trabajar desde cualquier parte. Y ahí nació Con Criterio en Salud. Entonces, mi cuñada, que es también bacterióloga y vive en Australia en este momento, empezamos como a construir, bueno, qué podemos hacer desde lo que sabemos hacer, desde nuestra pasión, eh, que nos genere dinero. Entonces dijimos, bueno, pues somos muy buenas para publicar estudios de investigación, vamos a publicar estudios de investigación y vamos a apoyar a investigadores, personas naturales o empresas que quieran hacer sus publicaciones a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta pues que ya tiene su inglés muy bien estructurado, eh, y empezamos.
empezamos a contarles a nuestros colegas, ven, ¿cómo vas tú con tu estudio de tuberculosis? No, estoy súper quedada, no sé qué, ese estudio lleva desde no sé cuánto tiempo, no hemos podido publicar, no lo han rechazado, oiga, venga, ahí miramos qué pasa, porque eso tiene también como técnicamente tiene pues tiene un orden, tiene como una metodología. Y como nosotros los bacteriólogos somos tan metódicos, entonces empezamos a hacer nuestro propio método para acompañar esos procesos. Entonces diseñamos una metodología ágil de 12 semanas en la cual nosotros, con el investigador principal, empezamos a hacer realidad esos proyectos que posiblemente están por allá guardados en una base de datos y los apoyamos o a las instituciones para que generen evidencia científica, que eso finalmente pues mejora muchísimo la forma en la que ven las instituciones y ven a los profesionales en el ámbito académico y científico. Entonces comenzamos ahí. Luego ofrecimos el servicio a una institución de salud y nos dijeron, bueno, pues eso lo estábamos haciendo como muy como de colegas, entonces un colega llamaba al otro y así. Y esta institución de salud nos dice, no, ustedes tienen que crear una empresa porque yo no puedo contratar con una persona natural, porque yo estoy certificado, tengo este tipo digamos, como de líneas administrativas, ustedes tienen que crear una empresa. Y nosotros, ¿cómo? Entonces, arrancamos con toda esta parte administrativa de contador, de Cámara de Comercio, y empezamos ya a perfilarnos como una empresa, como una SAS. Ahí nace con criterio de salud. Primero nos llamamos Gretexta, que era el acrónimo es Grupo de Revisión y Redacción de Artículos Científicos y Académicos, y migramos a con criterio en salud con 4 líneas de negocio. Entonces, tenemos una línea de negocio de cursos y talleres, diplomados también, redacción científica académica, traducciones de textos científicos, una línea de salud pública, que Verónica pues es bacterióloga, tiene su maestría en ciencias médicas y una maestría también en gestión de proyectos. Entonces empezamos a poner como eso al servicio de las instituciones y de los municipios. Entonces, lo que hacemos es ofrecer como ese tránsito de investigación desde la hipótesis hasta las publicaciones científicas. Metamos en el rancho pues a Alejandra porque está muy interesante el tema de cómo llega ya, ¿cierto? Porque, a ver, vender un televisor relativamente fácil. Vender un balón, ahorita vender laminitas para el árbol debe ser súper fácil, ¿no? Pero vender eso que está viendo ahí es a dónde llego yo, o sea, a quién llamo yo de la universidad, cómo me contacto, cómo hago la investigación, porque pues obviamente hay los gerentes administrativos que no sería poco. Entonces, ¿cómo hacen esa investigación para llegar a hacer esos descubrimientos de gente que tiene la necesidad de sus publicaciones? Bueno, pues en el ámbito académico, digamos que uno pensaría pues que no es necesario ofrecer estos servicios, ¿cierto? Porque pues está el doctor, el PhD o el máster en ciencias básicas y va a querer hacer su investigación desde el principio a fin, ¿sí? Y eso está muy bien. Sin embargo, cuando lo mandan, por ejemplo, a publicar, es rechazado. Entonces le dicen, no, porque la metodología no fue acorde, porque el alcance es muy, digamos, local, entonces esto no va para una revista Q1, Q2 o Q3. Entonces, ese tipo de segmentación o ese análisis en la segmentación nos dio, digamos, como esa visión para venderlo a ciertos públicos. Entonces, pues inicialmente comenzamos con persona natural y a la persona jurídica
nuestro foco es el reconocimiento en el área científica. Hay muchos profesionales en diferentes disciplinas porque no solamente hemos apoyado pues al sector de la salud, sino que el método científico, y vuelvo como al caso de nosotros los bacteriólogos, microbiólogos, que somos muy estandarizados. Entonces, ya tenemos como muy claro el paso A, el paso B, el paso C. Y muchos profesionales tienen la data, tienen la información, pero o no tienen el epidemiólogo, o no tienen el tiempo, o no tienen el espacio para poder hacer estas búsquedas bibliográficas masivas, o no tienen, no sé, los software para poder hacer una revisión de bibliografías. Entonces, a ese público es al que nosotros llegamos. Actualmente estamos también como cofundadoras de una empresa, una startup, de, que por medio de la inteligencia artificial hace reclutamiento de pacientes y factibilidades para ensayos clínicos. Eso también era, digamos, como el coco de, de los ensayos clínicos, esos dos procesos. Y nos asociamos con unas personas que ya habían desarrollado la infraestructura. Nos hicimos socias, cofundadoras, y bueno, estamos también sacando adelante este proyecto. O sea, es como identificar como esos vacíos en el conocimiento, esas zonas grises, y empezarles a dar un matiz, digamos, como de no solamente meramente económico, sino como cómo puede impactar eso que estamos haciendo en la salud pública. O sea, cómo puede mejorar un proceso de salud que esté cojo o que tenga oportunidades de mejora. Y esta que no está pues aquí en esto que hemos planeado, pero pues la inteligencia artificial, digamos que nos está ayudando a resolver muchas inquietudes y a hacer, digamos, a optimizar el tiempo nosotros, ¿sí o no? Entonces, tenés que buscarte un socio tecnológico, aportas tu conocimiento científico y él empieza a hacer esos desarrollos de búsqueda y esos pacientes, entonces, digamos que se vuelven una base de datos vendible o No, pues el proceso de las startups es un proceso pues que apenas estamos aprendiendo. O sea, eso es un mundo, eso es otra cosa. Y eso para nosotros, digamos que somos tan metódicos, eso es un revolcón. O sea, yo en este momento tengo la cabeza revuelta, porque es como pasar de algo muy estructurado a algo que es completamente maleable. Porque las startups son eso, o sea, son empresas que comienzan con dolor que hay, digamos, pues en marketing se le llama dolor como a esas oportunidades que están ahí, que nadie las ve o que no son tangibles. Y los procesos en las startups son de subidas y bajadas. Entonces, cuando uno piensa que ya como que está en el punto donde tiene que estar, pues cambia una regulación, cambia, no sé, unas directrices, o hay un nuevo modelo, o abren un código, entonces vuelven y cambian. En este caso, con esta startup que se llama Lumo.io, Lumo nace porque nosotros dentro de Con Criterio en Salud teníamos una línea de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen que tener divulgación, divulgación de los resultados para las comunidades. Entonces, tiene que, pues, a las personas que participan de los ensayos clínicos, se les tiene que presentar los resultados de una manera que ellos la comprendan, exacto. Entonces empezamos como a identificar que podíamos también trabajar esa parte de divulgación, de la apropiación social del conocimiento en esa línea. Entonces me encuentro con una ex asesora que fue mentora
en Ruta N, en innovación. Y me dijo, no, estoy en México y estoy acá. Bueno, ella estaba radicada en México en ese momento. Y le dije, ve, ¿qué estás haciendo? Quiero pues como hablar con vos, porque ya estábamos empezando a ver a con Criterio y Salud ya como una empresa y queríamos una mentoría. Y me dice, mira, voy para Medellín esta semana porque mi mamá está súper enferma y si quieres sacamos el espacio. Le dije, listo, saquemos el espacio. Nos vimos y resulta que la mamá tenía una enfermedad cardíaca para la cual nosotros estábamos reclutando, ayudando a un centro a reclutar pacientes para ese estudio. Yo dije, por lo que me decís, yo creo que tu mamá puede participar en un ensayo clínico. Me dijo, ¿qué es eso? Entonces empecé a contarle. Le dije, mira, los ensayos clínicos son súper buenos porque, digamos que anticipan un cambio en los medicamentos, entonces en algunos casos pues puede ser muy provechoso para las personas, hacen unos seguimientos supremamente rigurosos, la persona está a un teléfono del médico internista o del médico especialista. Y me dijo, ay, Aleja, me interesa. Pues resulta que la mamá fue apta para ese estudio y ella tiene una empresa en México apoya startups. Y se encontró con otras, estaba asesorando a unas chicas, pues es como que todo conecta, que habían acabado de vender una startup para el reclutamiento de personas en empresas por medio de la inteligencia artificial. Y hacían todo ese onboarding para esas personas candidatas en relación a su currículum, a las citas que van a tener con, no sé, con los entrevistadores o con salud ocupacional. Todo ese onboarding lo hacen por medio de inteligencia artificial. Y entonces digo, bueno, tengo como una idea. Entonces, digamos que nos sumamos al proyecto. Ya, ella conformó pues, inicialmente ese proyecto con ellas y Verónica y yo nos sumamos con un porcentaje de cofundador para desarrollar la startup desde los técnicos. Entonces nosotros ya sabíamos esa parte del reclutamiento, de las factibilidades, de las fases de los ensayos clínicos y empezamos entonces a trabajar en esta startup. Pero como te digo, o sea, esa parte del relacionamiento y del cambio, digamos, como de la visión de negocio que tiene una SaaS con una startup es completamente atípica y estamos en ese proceso. Entonces, por ahí vienen pues, unas teorías. Yo a veces digo, la gente no vaya a los congresos a estudiar, sino que vaya cuando se deje. Y mira, en tu historia está, conocí a esta persona, me presentó esta otra, y si hubieras estado, pues de pronto, sin esa calle no la habías conocido y es pasado. Tengo un tema aquí que creo que es muy chévere escuchar, que es el tema de la creación de una fundación, ¿cierto? La Fundación Alberto Chavarría. Esa experiencia que también es, digamos, es un tema muy social. Afortunadamente, pues el personal de salud, lo que nacen con ese tema social, pero te tocó arrancar de cero. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, esa fue una experiencia súper bonita, súper bonita, porque también estaba haciendo la maestría, estaba terminando el último semestre de la maestría y el sueño de la mamá, bueno, el sueño de la esposa del doctor Alberto Chavarri Restrepo era tener una fundación. Y ella ya estaba, digamos que en una edad ya muy avanzada, pero siempre habían como postergado ese sueño de la señora, de doña Lía de Saldarriaga de Chavarría. Y entonces, en ese momento, pues el laboratorio quería como dejar un legado, pero como que no sabían cómo qué hacer, porque como que decían, bueno, vamos a regalar pruebas de laboratorio, como que no, esto no es como lo que
sea, como que queremos fortalecer es como la salud en las poblaciones, poder encontrar como casos de estudio que mejore la calidad de vida de una población, entonces empezamos a crearlo de manera que fuera como algo muy profundo, pues como muy de raíz. Eh, a propósito, pues como en esa época que cumplía el laboratorio 70 años, entonces se crea la fundación inicialmente con un enfoque en las minorías étnicas. Entonces empezamos con población indígena, población afro y haciendo convenios con el grupo Piraguas de la Universidad Pontificia Bolivariana, que estaba muy enfocado, pues, enfocado en población indígena. Y comenzamos como a construir todo este modelo de atención en salud basada pues como en que fuera algo que le quedara a la comunidad. Ellos ya habían, pues por medio también de la fundación y con el grupo de piratas, que son médicos en los últimos semestres de carrera, se realizó un libro transcrito al Embera Catío y al Embera Dóvida y al español para que ellos empezaran como a conocer cómo lavar las frutas, las verduras, cómo cuidar los ríos, los síntomas de una enfermedad diarreica aguda, cuándo acudir al hospital, qué decir en el hospital. Entonces, las poblaciones indígenas pues tenían como, o sea, se capacitan, ese programa todavía existe, ellos capacitan al líder de la comunidad y en toda la parte de salud. Entonces es el líder de la comunidad, no es un chamán, no es un jaibaná, pero sí es como un paramédico. O sea, como que digamos que es como un poquito más como un asistente del jaibaná. Entonces identifica eh, todas las enfermedades de salud que están teniendo la población, tiene un conocimiento del español básico y por medio de su aprendizaje en primeros auxilios, pues apoya a la comunidad para, digamos, como para esos traslados, porque pueden ser traslados de días, o sea, ellos incluso dicen, yo vivo a 3 días de, pues para decir dónde está su vereda, ¿cierto? Entonces fue algo realmente muy bonito, muy conmovedor, porque me permitió también conocer esa raíz desde que se fundó el laboratorio hasta pues hasta ahora que es uno de los laboratorios pues, más importantes del país. Bueno, ahí por lo que veo, pues con tanta educación que has dado, vamos a quedar sin enfermos. Entonces no vamos a poder hacer directo, si nos lavamos las manos, entonces ¿qué vamos a analizar en el laboratorio? Bueno, Alejandra, mira, estamos en un terreno bastante complicado hoy en día de crear empresas, ¿cierto? Entonces uno le da miedo, no, voy a montar un emprendimiento y no, porque tengo que invertir, tengo que hacer eso. ¿De dónde sacaste vos como la fuerza financiera para hacer un montaje de eso? Porque solamente crear una cámara de comercio, sacar un RUD y no sé qué, facturación electrónica tiene unos costos que a veces los desconocen los emprendedores. Bueno, pues básicamente como yo les había contado, todo esto, pues la empresa nació como del voz a voz, ¿sí? Entonces del colega que nos pagaba tantos millones y empezamos entonces a reinvertir. Ese fue como lo que, o sea, empezar como desde lo más sencillo. O sea, a veces uno cree que para crear empresa tiene que ya estar listo y pagar impuestos y arrancar con facturación electrónica y puede, digamos, como hacerlo en una manera como escalonada. O sea, no quiero dejar como el mensaje de que no paguen los impuestos ni que se formalicen, ni más faltaba, pero sí como que identificar qué es lo que me hace diferente. Todos tenemos acá seguramente algo,
desde nuestra profesión como que nos da vida. Entonces, o sea, si nuestro caso y nuestra visión de futuro es estar en la parte comercial y académica, es posible, es muy, muy posible. Si se quieren, a mí me decían, alguna vez escuché a una persona que decía que el que sabe, sabe y el que no es comercial. Y yo como que vuelvo y me repienso eso porque, claro, eso afecta mucho el ego, ¿cierto? Y yo pienso que se pueden tener las dos cosas. O sea, tener ese conocimiento de base y además el comercial, y eso se está viendo muchísimo. Actualmente las grandes empresas de farma, empresas de dispositivos médicos, están identificando a ese técnico de laboratorio, a ese bacteriólogo, microbiólogo que monta inmunofluorescencias desde que tenía 20 años porque fue un joven investigador y ya tiene 25, 26 y tiene toda esa experiencia y se los roban para la industria, ¿cierto? Porque tienen ese conocimiento científico duro, pero todavía están jóvenes para darles ese componente comercial que precisamente lo que yo les decía, pues cuando uno está joven a uno no le da pena casi nada. Uno se empieza a poner peroso ya después de los años. Pero uno puede decir cuando está joven, no, yo no sé, ¿dónde quedó? Yo no sé. ¿Y usted por qué no le dijo tal? No, yo no sé. Pues uno todavía está en esa capacidad de decir, no, no me importa mucho lo que piensen de mí en este momento. Entonces, digamos que ese es como ver la profesión en los diferentes ámbitos, porque generalmente es los de Colegio Mayor, pues los que estamos acá en Antioquia, los del Colegio Mayor son clínicos, los de la Universidad de Antioquia son investigadores. Es como empezar a desmitificar eso y mirar que la posibilidad académica, científica y económica está al alcance de cualquiera de nosotros. Mientras identifiquemos una vacío o como lo que llamamos un océano azul, ¿cierto? Como una posibilidad de vender algo que nosotros tenemos muy claro que sabemos hacer y que lo hacemos bien. Bueno, pues por ahora hay que llamar a Chavarría, cobrarles todos los derechos de autor para que hagan un aporte aquí bien interesante. Pero viene una pregunta que esta sí me tocó, pregunta de reina, bajada de ChatGPT, pero yo creo que va a ser el cierre pues tuyo aquí, a ver, cómo vemos esto. Dice así, dice María Alejandra. Si pudiera resumir en una frase lo que le dirías a cada bacteriólogo en esta sala sobre la posibilidad de redefinir su perfil profesional, ¿qué le dirías? De hecho, Que lo puede hacer as soon as possible, lo más pronto posible, o sea, que no le ponga tanta mente, que si lo siente de corazón, que si siente que tiene ese potencial, esa capacidad, ese perfil, ese conocimiento, y hay una puerta, así sea medio abierta, a por ello. O sea, que veamos esas posibilidades que nos da la profesión, que seamos más activos en el rol de la salud, que de verdad nos demos cuenta que somos los que estamos poniendo los datos y que esos datos cambian políticas públicas. O sea, no es solamente el resultado que queda ahí en el list, sino que esos datos analizados, comprendidos, puestos al servicio de la población, cambian políticas públicas y nos dan ese rol o ese perfil que realmente nos merecemos. Pienso que hay. Y estas nuevas generaciones, pues más. Te cuento que mis socias en Lumo, la CEO,
es como la gerente, tiene 33 años. Yo ya tengo 43, entonces imagínate el revolcón en mi cabeza de estas nuevas generaciones. Claro, son 13 años, 10 años de diferencia y es una velocidad increíble. Entonces es como que está todo por hacerse. Está todo por hacerse y todos los conocimientos y todas las conexiones suman. ¿Cuál es digamos, como el mensaje? Es, hablen con la gente, pregunten, indaguen, miren sus datos en sus hospitales, evalúen qué es lo que hace falta, suban la mano, digan, acá está pasando esto, podemos mejorar este proceso. Empiecen como a cuestionarse todo alrededor y empiezan, obviamente, los empiezan a notar de otra manera y empiezan a perfilar sus conocimientos en otras áreas, si así lo quieren, ¿cierto? Porque hay personas que son felices en el laboratorio y lo hacen excelente. Y de todo eso necesitamos, ¿cierto? Porque no todos, pues, no todos tenemos la vena del emprendimiento, pero es como seguirlo haciendo con esa excelencia, lo que se haga con la excelencia y si tienen un sueño o ven ese potencial, que no lo duden. Bueno, aquí en el público virtual estoy viendo aquí tres compañeras en pijama, entonces de pronto tienen ganas de preguntar algo, Alejandra, de Fabián, algo, se han abierto. Sí, sí, de pronto te dicen algo, pues, nos transmitís. Bueno, entonces un pasito puede ser promocionar en algo un diplomado. A ver, yo que veo pues cuando hacemos reclutamiento de comerciales, ¿cierto? Hemos reclutado comerciales y la hoja de vida, y uno cómo hace para escribir en la hoja de vida que yo soy súper piloso y que soy muy dinámico, o sea, muy difícil, ¿cierto? Entonces, estas ideas de hojas de vida que hoy en día no se puede colocar fotos ni a color, tienen una tecnología porque Magneto y todas estas, elempleo.com, eliminan lo que yo hacía antes, ¿cierto? Era ver foto, esta puede ser comercial y vamos a llamarla. Entonces, tenemos próximamente un evento en la Universidad de Antioquia, que es un diplomado que va con ese enfoque comercial, donde van a venir unos expertos y que queremos como sembrar la semilla para que empiecen a preguntar en la Universidad de Antioquia sobre los temas académicos que tiene. Un poquito de este diplomado. Bueno, este diplomado lo vamos a comenzar el 7 de julio con la Universidad de Antioquia y con la escuela, con la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad. Es un diplomado que tiene todo para darle a ese profesional de la salud las herramientas de comunicación, las herramientas de liderazgo, las herramientas ofimáticas, las herramientas estadísticas para desempeñarse en el área comercial. Eh, Vamos a tener, ese diplomado va a estar integrado por personas de muy alto nivel académico y de una capacidad de liderazgo increíble. Vamos a tener al final del diplomado un taller de expresión corporal, de comunicación, con micrófono, mejor dicho, con todo el abordaje eh, comercial para empezarnos a entrenar en esas habilidades blandas de comunicar, de preguntar, de persuadir, de analizar y dar a conocer las objeciones en el campo del mercado. Entonces, va a ser un diplomado que con seguridad va a cambiar como la forma de cómo nos vamos a ver nosotros mismos en ese rol, bien sea para vender nuestros servicios o para vender los servicios de otros. Entonces, aprovechamos para invitarlos a que
revisen revisen los módulos que vamos a dar, los componentes académicos y los que estén interesados, qué bueno que nos puedan acompañar. Va a ser sincrónico y asincrónico, con 2 encuentros semanales. Los encuentros van a ser martes y jueves, entre las 6 y las 8 de la noche. Y bueno, y al final, como les digo, va a ser un taller de 8 horas en los que vamos a estar inmersos en tarima, aprendiendo los guiones, haciendo pitch, eh, digamos que toda esa parte como práctica. Y si no hay que venir, porque yo tengo las mejores clientes mías son esas planchan la ropa pegándole palmadas. Entonces, si nos van a enseñar a manejar a las doctoras, que la escriben de una vez. Bueno, Alejandra, no agradecerte pues este espacio. No sé si podemos escribirte cositas por ahí para que nos orientes en algunas, entonces para que nos des como tu correo y tus contactos, porque lo principal de esto, como siempre digo a la gente, es conocer, ¿cierto? Y conocer gente a veces es muy difícil. Yo no conozco todavía la decana, le he dicho aquí a los amigos que me la presenten, pero tengo que hacer presente, ¿cierto? Tengo que conocer, porque el medio mío es la universidad, el medio mío es, digamos, tener las áreas donde yo estoy interactuando. Entonces, eso hace parte del recibimiento y tener chicas como tú que han sido tan pilosas desde tan niñas, pues esas enseñanzas, yo creo que también, además de tu fundación, pues donde trabajaste también, tienes que devolverle al aprendizaje. Entonces, muchas gracias. Ok. Y lo que hay es para aprovechar a Alejandra en muchos aspectos. Miren cómo pasa de leer no es un echeriche, así o no va a montar una salsa. Entonces, súper interesante. Les voy a hacer una propuesta porque yo sé que Tecnomédica nos patrocinó pues un refrigerio, unas cositas, que vamos a hacer, pero pues me da pena con los que están al otro lado, ¿sí o no? ¿Cómo les ofrecemos a ellos alguna, sí o no, alguna cosita? Entonces, les propongo algo. Si quieren, hacemos la segunda charla, o sea, nos relajamos un poquito, la seguimos y ya después compartimos algo para que nos cuenten ustedes qué hacen de la hoja de vida, nos podamos interactuar un poquito más, porque de verdad que sí, estos públicos culturales, claro, ¿no? Aquí comiendo lo más de bueno y los otros viéndonos comer muy maluco. ¿Les parece? Sí, la mía es súper gratificante. Las compañeras que vienen de trabajar. ¿Quieren ya? ¿Quieren El refrigerio. paramos un ratico? Sí. Sí. Sí, mejor al final. Ah, sí. Entonces traigo la garrafa de aguardiente y todo eso. Listo. O vean, doctor Fabián, empecemos por el lenguaje del doctor, ¿sí o no? Últimamente, vea, yo sí fui vendedor de corbata 15 años. Yo no me bajaba esa corbata y me iba a vender a la costa con 35 grados y con la corbata puesta. Y me decían, mira, quítate esa vaina. Yo no, porque es que le mandaron pues aquí como a quitar la corbata. Pero porque uno creía que la corbata vendía. Ahora uno se encuentra con la gente y de entrada, ya yo con 60 años y ya no me dicen don, sino, hey Juan. Pues, sí, no, hey Juan. Ese lenguaje va cambiando un poquito y tenemos que acostumbrarnos a ese lenguaje. Entonces, yo sí puedo estar viejito, pero si yo no, o sea, no me adapto a lo que estamos viviendo ahora, pues, entonces empiezo a tener problemas con la venta y con el relacionamiento. ¿Por qué estoy yo acá? Es una de las preguntas que quiero que de pronto empecemos a pensar un poquito más allá de leer el exportologio y eso. Es que mis clientes se me están jubilando, ¿sí o no? Entonces, claro, yo soy de la generación del 70, del 68 por ahí, entonces las mujeres se jubilan a los 56, creo, y ya están llegando a la etapa de jubilación, que son las coordinadoras, las docentes, las decanas, todas, pues, todas las ricachonas del gremio,
que están pasando y que están ahora asumiendo un rol diferente. Y están llegando las coordinadoras nuevas. Entonces, las coordinadoras nuevas son sardinas. Hablando de CX, que tengo 43 y yo, ay, Dios mío, está en pañales todavía. Entonces, esas coordinadoras están entre 30 y 40 años, ¿sí o no? Con un lenguaje totalmente diferente. Y yo, ay, pues madre, yo, ¿cómo voy a hacer para conquistar a estas viejas si ya ninguna me conoce? Entonces, hay que empezar a pensar. Entonces, ¿qué hice? Entrada, relacionamiento con la universidad, con el colegio mayor, y conocer las sardinas y empecé a estudiar también eh, el código de la IA, pues hacer, manejaría es muy fácil, entre comillas, ¿sí o no? Pero descubrir el código es el secreto, es como lo que decía Alejandro, o sea, para mí descubrir cómo se hace un código en Python que es súper sencillo, sencillo pues para los que lo manejan, los que no lo manejamos, vamos avanzando un poquito y vemos que eso nos puede resolver una cantidad de problemas. Entonces, me voy para la universidad, estoy en la Universidad de Medellín y me encuentro un grupo de muchachos todos de 30 años, ¿sí? Yo de 57. Entonces, el profesor, por lo que hacía la conferencia de cómo fue todo el ahí, porque yo ya estoy en otro rollo, ¿sí o no? Y me empiezan a hablar de códigos, de matrices, de estadística. Entonces, me aprendí mucho el atípico, ¿cierto? Entonces, yo desde mi conocimiento de control de calidad de laboratorio, entonces vamos a ver medias, ¿sí o no? Varianzas, cómo traemos la media para que no nos suba, entonces tenemos que volver a sacar una población porque se nos desvía, entonces yo me creía que era el más teso en eso porque pues soy ingeniero y metido aquí con las bacteriólogas que no tenían una formación estadística. Entonces empecé a ver que ahí se podía aprovechar uno del tema. ¿Sí? Y se abrió el espacio como de la ingeniería de métodos y tiempos y movimientos y de producción en el laboratorio. Entonces, por ahí hice un estudio hace muchos años, cuando ustedes no estaban, creo que no se acuerdan de las pruebas que se hacían por microELISA. Entonces, yo era unas tabletitas, se la paz y meta la cosita ahí, espere 4 horas que eso se incube y si usted se elevaba, ese TSH se le iba para las nubes. Entonces empezamos a tomar tiempos a eso. Las bacteriólogas que ahora son mis clientes peleonas. No, ¿cómo así que yo con un cronómetro atrás? Eso no, doctora, es que eso es un tiempo muerto. Usted mientras está viendo eso se va y monta la prueba de embarazo. No me puedo ir, me tengo que quedar aquí viendo. Ah, bueno, qué reír. Entonces, miren que ahora en la CIA cuando hacemos un código, ¿sí o no? Solamente miren el tema de los homogramas, los equipos que tienen tantos parámetros. Eso en realidad los equipos ya resolvieron el problema. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Digo yo, hacer muchas cosas desde la raíz cuando lleguen a soluciones tecnológicas muy avanzadas. Entonces, ahí es el título que yo tengo ahorita, el ADN del bacteriólogo comercial. ¿Sí? Eso es como yo, ¿para qué contrato un diseñador para hacer mi emprendimiento si la IA me hace las presentaciones en Instagram? ¿Sí? Entonces los diseñadores no se van a acabar, tienen que buscar otro rol. Entonces el bacteriólogo para mí tiene una cantidad de capacidades, ¿sí o no? Que en últimas lo que nos están generando es una confianza. Y aquí está, yo creo que la clave de este tema. Este pasa aquí. Entonces, el problema de los bacterianos no es falta de conocimiento, ¿sí o no? Sino que ese conocimiento no lo traducen en conexión. Esto es recontratípico en los científicos que son ustedes. Bajan un hemograma, 67 parámetros, citometría, no sé qué, se lo llevan al médico, ese man no entiende nada, solamente quiere saber de 3 parámetros. Entonces uno dice, ¿para qué le lleva un equipo de estos si con un equipo de 3 partes tiene? Pero ¿por qué el bacteriólogo sí tiene todo el conocimiento para esos 65 parámetros? Pero el médico no los quiere escuchar, el médico quiere es que conecten con él para encontrar en el paciente alguna situación. Porque el resto genético eso se transmite, están las interfaces, están muchas cosas. Pero esa conexión de científicos son ustedes, en las que a veces pienso que se desaprovechan, porque están allá como el ratoncito en el laboratorio metidas, ¿sí o no metidas? Y sacando y sacando, y digo,
una cantidad de situaciones que se presentan en los laboratorios porque el resultado tenía que ser ya y resulta que le pusieron una coma y no pasó, entonces un problema completo. Uno no está esperando un resultado, sino una, una indicación de que un paciente tiene una situación. Máquina que somos para resolver y el médico está esperando eso. Entonces, esa conexión la han dejado, yo creo que, o sea, está por explotar. Miren que me genera a mí un profesional, una experiencia, una confianza y ese relacionamiento. El resultado, la verdad, eso no es bueno. Sí. Entonces, miren lo que traduce, lo que podemos ser, lo que pueden ser los bacteriólogos, ¿sí o no? Un medio para llegar a ese médico, a esa EPS y a ese paciente. ¿Qué está esperando uno como paciente? ¿Ustedes creen que uno está esperando como paciente que le digan, es que yo tengo un equipo automatizado, mejor dicho, que no necesito bacteriólogos, que ese resultado sale solo y lo monta en 2 horas y resulta que uno tiene una situación de enfermedad, la mamá, el hijo, uno mismo, y quién está esperando en una cama, sino que le diga que es que eso fue montado con todas las técnicas, tenemos el director de calidad, no sé qué, el software, cuando yo estoy esperando es un resultado para tomar una decisión clínica. Entonces empezaron a salir los POCT y ya lo hacen en sitio, pero entonces vino la norma y dijo que ese POCT no lo tienen que hacer son los bacteriólogos y sale la norma y resulta que uno tenía que hacer el curso hecho por el ministerio y hace uno fila, o sea, cuando uno termina el curso a los 3 años ya esa máquina había pasado de moda. Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? Volvemos al tema, la conexión, ¿sí o no? Conectar. Conectar gente, conectar máquinas y conectar conocimiento es algo que es algo difícil. Mm, Nosotros estamos muy recontrapegados al tema de precio cuando tomamos decisiones, ¿sí o no? Pero el precio termina siendo subjetivo, ¿sí? Si ustedes ven cómo se compone un laboratorio, el reactivo es lo más barato de un laboratorio clínico. Reactivo, ustedes pueden tener, en la prueba de trabajo tenemos 15 plataformas diferentes, con diferentes marcas, ¿sí o no? Y ese reactivo pesa el 30% de un resultado final. ¿Sí? Entonces, nos ponemos a pelear por el precio porque me bajaron el hemograma de 2.800 a 2.750. Entonces, el bacterio comercial sale feliz porque le bajó ese hemograma a 50 pesos. El gerente, peor que nosotros, ¿sí o no? Ah, me bajaron 50 pesos. Pero él no está viendo que ese equipo está en la costa y en la costa es más cara el agua que en Kioto, ¿sí o no? Entonces, ese equipo consume mucha agua. Eso, mejor dicho, es como tener una canilla abierta todo el día. Pero él está pegado en el costo del preventivo, pero no está fijando en el costo del agua. Entonces, no. Entonces, ahí es donde está el asesor comercial. Doctor, no, venga. Este equipo es muy bueno, pero mire esas características. Yo le sugiero que mejor ponga este otro. En zona donde usted está, por ejemplo, el cliente que tenemos en Quito, donde el agua es muy contaminada. Este equipo, usted sabe que los equipos de química tienen agua muy pura. Entonces, allá me vale más una planta, sino hacer un montaje completo. Entonces, viene la química seca, que eso no ni idea, pero la química seca es de fácil manejo. Entonces uno dice, listo, vamos a ofrecerle entonces los equipos que ya conocemos pues de manera química seca, que están en mucho tiempo, que son muy caros o eran muy caros, pero la gente empieza a decir, sí, pero verdad, esta persona me asesoró bien. ¿Qué le estamos generando nosotros a ese gerente? Una confianza. Entonces, ¿cómo se gana la confianza? Obviamente, desde lo científico, pues hay que tener un conocimiento que es el que tienen ustedes. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para ganarse la confianza de ese médico? Ese es el tema, pues, a cómo estudiar.
a estudiar. ¿Por qué? Porque es que las relaciones públicas, ¿sí o no?, son muy difíciles de enseñar. Entonces, yo soy muy amiguero. En la universidad uno tenía amigos por todos los lados. En el trabajo se disminuye y cuando está uno trabajando, ya no tiene no, dos amigos, no, una viata y uno casado. ¿Para dónde coge uno? ¿Con quién sale? Entonces, las relaciones públicas son ese relacionamiento que tenemos desde pequeñitos. Ustedes ven niños súper comunicativos que no les da pena, que hablan, que no dicen estos van a ser unas figuras y uno cree que son, van a ser buenos comunicadores. Y no, ¿sí o no? Ellos cambian porque después se dan cuenta que el negocio no era hablar tanto, que era no estar callado. Entonces, viene un tema de relacionamiento que el relacionamiento no es ser bonito, ni el que va a los cócteles, el que pasa bueno, sino el que logra otra vez la conexión, la confianza. Yo no soy bacteriólogo, pero he ganado la confianza de muchos gerentes, ¿sí o no? ¿Por qué? Listo, ahí viene un tema. Este man negrito, bajito, no es bacteriólogo, ¿cómo conecto con él? ¿Sí? Entonces, yo tengo que buscar ese tema del costo. El costo no está en el reactivo ni en el conocimiento. ¿Yo qué hago explicándole a un gerente que ni siquiera es médico, sino que es un administrador de empresas, 3 horas detallándole que es que el control de calidad de nosotros está pues casi en toda la mitad de los controles, pero o sea, no se me sale ni un paciente, eso está perfecto, ese man le importa un pepino eso. Pero sí le importa que le expliquemos, sí o no, que con esta tecnología va a tener unos ahorros y una eficiencia más alta. Ahí es donde se construye credibilidad. Obviamente hay que tener conocimiento científico, pero para eso están los apoyos, ¿sí o no? Ahí va que vas a ser recontra especialista. Me acuerdo que conocí las chicas de genética, no solamente con el portafolio de genética de Gencel o de, no sé, otro laboratorio. Cuando un médico le pide un examen de esos, mejor dicho, hay que hacer un doctorado para poderle cotizar al paciente, porque esos son miles de exámenes que la verdad, sí, los códigos del CUS para genética son el mismo, porque no van a ser códigos genéticos. Entonces, hay que decirle al paciente, exámenes que no sé si ustedes los conocen, van de 27 millones a 70 millones de pesos. Entonces, imagínense la descachadita de uno le pega un examen de dos mal digitados. Si uno se equivoca en un hemograma, un citoquímico, pues perdón, 3.000 pesos. Pero si se equivoca en solicitar un examen de esos genéticos, pero no, sí. Después de haber peleado 15 años con la EPS para que le den a uno un bracas, uno y dos, para que llegue una chica y se equivoque. Y entonces ahí es donde se pierde la confianza, porque sí, podía ser muy querido y todo, y amigo, bueno, el alma, pero una descachada de 50 millones de pesos de eso sí lo cobran. Entonces, esa construir credibilidad viene de la parte científica. Eh, Aquí vemos unos enlaces de confianza, ¿sí? Pero más que estas presentaciones, es que nos pongamos a pensar cómo construir yo confianza con mi gente que tengo al lado. Sí, esa es la manera más fácil. ¿Cómo conquisté a mi esposa? Sí, ok. Entonces, las mujeres y los hombres al siguiente día pues no lo estamos dando al otro. Así, fácil. Hay que tener una relación, construirla. ¿Cómo llegamos a la conquista de esta persona? Pues la llamamos, pues ahora que está el chat, escribir, pues mandar la foto ahí, pues de entrada, tenía que haber una conquista, un preludio. Después, por ahí a los 2 o 3 meses, cuando le empiezan a coger confianza a uno, le conceden una invitación así. Exactamente igual es como la cuestión de confianza desde el rol comercial. Pero no, yo llego, yo soy vendedor o sea, los que toco la puerta y me meto allá sin permiso a ver si alguien me sí, porque pues fue mi escuela. Ahora ya no se puede hacer eso. ¿Sí? Si me meto allá, me van a atracar. Entonces, negro, saquen lo que me va a atracar. Entonces, esa cuestión de confianza, ¿cómo la hago yo? Investigando a esa persona. Si yo hubiera sabido que yo tenía, cuando me casé, hace 30 años,
que yo podía ver el perfil de mi esposa, qué tomaba, a dónde salía, hincha de quién era, no sé qué, apuesto que estaría soltero. Entonces, porque hoy en día tenemos demasiadas herramientas para investigar. Ahora me das tu nombre y con seguridad que sé dónde trabajas, cuánto ganas, qué haces y en qué sos experto y con quién salís. Porque esos algoritmos de las redes sociales están diseñados para trabajar con nosotros. Nosotros somos clientes de Meta, somos una, a ver cómo les digo esto, nosotros para Meta somos la herramienta con la que ellos generan dinero. ¿Sí? Esta mañana estaba haciendo un pequeño discurso y entonces Meta me dijo que si quería, que si lo autorizaba para trabajar con Workspace. Era esto. Entonces traía un caso y Workspace es que le autorice para que entre a mis correos, para que entre a lo que yo hablo. Resulta que cuando le hice la pregunta, me dijo, haga de cuenta que Graciano y Elizabeth, que son auxiliares que trabajan conmigo, y ¿quién me dijo esta cosa que yo tenía auxiliares que llamaban así? Claro, lo autoricé para que Gmail manejara todas mis conversaciones de correo. Entonces uno dice, ¿será bueno o será malo? ¿Será bueno para investigar clientes? Porque entonces yo entro esa información, ¿sí o no? Cuando yo vengo acá para la Universidad de Antioquia, ya sé quién es el decano, dónde trabaja, por quién votó, bueno, una cantidad de cosas. Entonces ellos no me van pues, aquí a decir que soy de izquierda o de derecha, entonces tengo que entrar. Eso hace parte de la investigación, porque antes llegaba uno y se estrellaba, ¿sí? Nos llegaba yo 15 días para pedir una cita, y llegaba yo y hablando de Nacional, y el gerente hincha de Medellín. Entonces ya metimos las patas. Hoy en día tenemos el poder de la investigación. Y ese poder, muchachas y muchachos, vean, eso hace maravilla, eso vende solo, porque la verdad, generar confianza es tener conocimiento. Mire lo que les decía ahorita, ¿sí o no? Hemograma, tecnología de citometría de flujo, 5 canales, un carretazo que, mejor dicho, uno se aburre cuando llega un bateo súper técnico a explicarle a la oficina a uno por qué tengo que pasarme de metodología. Y eso hablan y hablan, uno cabeceando ahí, y uno está buscando es, bueno, y cuál es la eficiencia de esa técnica, ¿sí o no? Con seguridad que los equipos, todos los equipos que tenemos en el mercado, el 90% son buenos, ¿sí o no? Son mal utilizados también, o no montan los controles, o no tienen partidos, digamos, que conocen bien la técnica, entonces no generan bien los reportes. Miren que el equipo, el equipo viene y uno es el que hace el reporte, pues que lo que uno entrega es el resultado. Uno configura ese resultado, ¿cierto? Yo puedo configurarle un equipo de 5 partes, le puedo configurar 3 parámetros, le puedo configurar 200, pero también tengo que saber qué estoy buscando, si es un paciente oncológico, si es un paciente de rutina. Ahora andamos, como dice Alejandra, buscando enfermos, porque los enfermos para el sector salud hoy en día digamos que cuando tenemos acceso a la base de datos, nosotros sabemos casi de qué nos vamos a morir. Por ahí me decía alguien, ¿viste cómo será tu señora cuando esté ya viejita? Me decía, pues muy fácil, huevón, mira a la mamá de ella, nosotros vamos a hacer lo que son los demás, ¿sí o no? Somos una estadística y esa estadística está en las bases de datos de la historia clínica. Si nosotros hacemos una investigación, estoy seguro que aquí les vendo a ustedes un perfil hepático, ¿sí o no? Aquí hay unos que tienen cara pues, de que se van ahorita a rumbear, entonces ya sabemos que tienen problemas de hígado. Entonces, cositas así, lo que la IA hace por nosotros es demasiado, es exagerado. Y nosotros, los laboratorios, estamos para predecir. Somos la mejor herramienta que tienen los médicos para tomar una decisión. Entonces, aprovechemos ese conocimiento. Vea, ahí dice, un bacteriólogo no vende un hemograma, una PCR, lo que vende es tranquilidad, respaldo clínico, confianza para tomar decisiones. Eso está súper claro. Mire, en una negociación, cómo se define el tema, ¿sí? El famoso AIT. Arriba estamos los que vendemos técnicamente y abajo todo una
digamos, una cantidad de información que tenemos que aprovechar para poder llegar a esa punta de esa es digamos, el éxito de cualquier comercial es lograr la venta, pero no lograr una sola venta, sino lograr muchas ventas. Bien. ¿Y cómo hago para que no me saquen el equipo que tengo yo colocado en la León 13? Sí, porque ese equipo nunca presenta fallas, cuando presentaba fallas se derivan atención, o sea, una cantidad de cosas. Trabajar con los bacteriólogos de la mano hasta que se genere esa confianza. Cuando uno le tiene confianza al coordinador, al técnico, que es como el bacteriólogo cuando está, y ustedes le dicen que cada equipo tiene que tener una mamá. Sino cuando uno le colocan en la télica y uno ya lleva cierto tiempo conociéndolo, se vuelve como hermanito de uno. Tanto que cuando viene el ingeniero, sabe más uno que el ingeniero que llega. Hay que cambiar una aguja, cambiar una lámpara. Entonces, eso es confianza, sí. Es la confianza que tenemos a la máquina. Esas máquinas están hechas hoy en día para que cada que saquen un resultado, ellas aprenden solitas. Un equipo de orinas hoy día automatizado es un equipo que tiene incorporado una IA que no está pegada a la nube, sino que está pegada a una base de datos, ¿sí o no? Entonces, cada que aparece un parámetro nuevo, no se lo publica de una vez, sino que lo analiza, lo estudia, lo compara y lo trae. Por eso muchas de las máquinas que vienen de otros países acá no, pues saben, hay que adaptarlas porque tienen las enfermedades que tenemos nosotros mismos. La trampa del descuento. Miren esto, el precio atrae. Yo creo que todos ahorita estamos comprando muchas cosas en el de uno. Entonces nos vamos del detergente del de uno y nos vamos para el de uno. No estoy criticando el de uno, pero pues son cosas de la cotidianidad. Pero resulta que es barato, pero no te están vendiendo el litro, sino el punto de 75. ¿Sí o no? Entonces ya no hay un precio ni siquiera de calidad. Es bueno, pero es más poquito. Entonces, el precio atrae, listo, hoy compro, pero ya la segunda vez, de pronto ya no compro por precio, porque a veces también tiene FAB, ¿sí? Es súper costoso, pero con unos rendimientos técnicos, y si enfrentamos un vendedor técnico de esas marcas que son costosas, nos van a demostrar técnicamente que ese jabón fino y costoso no daña la ropa fina. ¿Sí? Pero digamos que el precio atrae. Ahora, después de que el precio atrae, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o no? Hay que retener. Que si yo, listo, me conquisto un cliente por el precio, me hice el primer pedido y el segundo pedido, primero no lo despachamos con fechas para vencerse. ¿No hay qué? Entonces, ese man, ese gerente o esa coordinadora o esa bacterióloga dice, no, metí las patas aquí, no va a seguir porque digamos, me engañaron entre comillas por el precio. Que el precio atrae, claro, sí o no. Una mujer bonita atrae, un hombre bonito atrae, pero de ahí para allá, para adentro, ¿qué? Sí o no, no solamente es el físico. Entonces, el precio es un atractivo y también una estrategia de marketing, ¿sí o no? Colocar 9,99. ¿Cómo va a ir a comprar 9,99? Que compra los 10, pero, pero ¿hasta dónde? ¿Sí o no? Entonces uno después dice, ah, el otro valía 115, pero vean, televisor que me duró, que yo que me tocó cambiar fue porque pasó la tecnología. Entonces, ojo con el precio. Este círculo vicioso del bacteriólogo, eh, pues de lo que hemos estado hablando, el tema de fidelización es recontra importante. Aquí tenemos un caso de un bacteriólogo, sí, un bacteriólogo A y un bacteriólogo B. La matriz diagnóstica es que el bacteriólogo A habla de la máquina, entrega el folleto y se va, compite por descuentos y vende una sola vez. El bacteriólogo B pregunta por los retos del médico, acompaña de la prueba, demuestra valor clínico constante y lo buscan siempre. La mejor venta que uno puede tener es cuando lo vuelven a llamar. ¿Sí o no? Conquistar un cliente nuevo es difícil, pero cuando alguien se acuerda, va a montar un proyecto y dicen, ya, yo conocí a Alejandra, yo tengo que hacer una investigación científica aquí, Alejandra hizo su demostración y se acuerda que Alejandra es la flecha para eso. Alejandra hizo algo, ¿sí o no? Cuando conoció a la persona, hizo algo para que quedara en la perspectiva de eso. Entonces, uno comercialmente tiene que inventarse las que sean para que tenga recordación.
Entonces, por ejemplo, el humor es una estrategia, ¿sí o no? Llegar a decirle, Fabián, te luce el afro. Dice, él dice, pues puta, vos el que me dijiste de lo del afro. O sea, cuéntame. Entonces, hay que tener recordación. Hay otros que son muy tesos y tienen recordación desde liderazgo científico, porque llegaron y hicieron una demostración. Vea, una vez conocí al mejor vendedor de toallas higiénicas de nosotras, de la fábrica, pues. Resulta que es un hombre. Entonces todos quedamos en la clase, ¿viste? ¿Cómo así que el mejor vendedor de toalla higiénica es un hombre? El tipo aprendió a colocarse esa toalla higiénica, mejor dicho, que ninguna mujer era capaz. Y se lo llevaban a todas las demostraciones porque, pues entiendo que hay un tema de posición ahí importante, ¿cierto? Y, y cómo, que es un hombre, gordito, chistoso, pero vea, lo tenían que llevar a él a hacer las demostraciones a otras ciudades porque era súper teso. Entonces el man era un líder también desde lo técnico, ¿sí o no? Entonces también hay que tener ese conocimiento. Esta es cuando buscan al comercial, que tenemos muchos amigos comerciales, ¿sí o no? Es porque generaban alguna recordación. Y sigo con ejemplos diferentes al laboratorio. Yo fui a hacer el recorrido de la Comuna 13. Entonces había ido, allá hay 5 empresas que están como autorizadas para hacer el recorrido porque son de la zona y no sé qué, tienen los permisos. Pero me presentaron a un muchacho que es de allá y que hace los recorridos personalizados. Los otros son para grupos de, no sé, de 30, entonces ya llega uno, sí, aquí yo estoy que me aparece a los grupos tan grandes. Este muchacho lo que hizo fue que dijo, yo puedo ser independiente, puedo ser un guía independiente. Y aprendió a hablar inglés solito, no sé cómo hizo, tiene sus habilidades, pues, se conoce. Y el muchacho hace tours personalizados, ¿sí o no? Lo conocen allá y él se ganó la confianza de los grupos que, digamos, que tienen allá en la zona bien. Entonces él se ganó la confianza de ellos y lo dejan tranquilamente a que lleve los grupitos al día. Entonces miren cómo es de importante tener esa recordación. Yo tengo el teléfono de él y de verdad que cuando alguien me pregunta, yo no llamo ni a él. Me acuerdo de él. Ese es el tema de la recordación. El secreto del negocio, el seguimiento es donde nacen las relaciones. Y las relaciones es donde se hacen los negocios. ¿Sí o no? Clientes que han trabajado con nosotros 8 años y no nos compran nada. Y de un momento a otro nos compran, ¿sí o no? Y yo detrás, 8 años detrás de ese cliente hasta que me compró. Pero cuando me compró, se volvió el cliente más fiel a uno. Es porque hay que hacerle seguimiento a los contactos. Entonces, es difícil conocer gente, pero es más difícil hacer seguimiento. Porque cuando no le compran uno de primero, entonces le dicen, no, ya no vuelvo por allá. Cuando se cierra la posibilidad que más adelante va a ser, sí. Y dice algo bonito, ustedes son imparables, el conocimiento tiene que ser la parte más difícil, ustedes ya lo tienen, ahora úsenlo para conectar. En el sector salud no gana quien más sabe, sino quien logra que confíen en lo que sabe. Es un tema que hemos trabajado todo el tiempo. Bueno, ese es una abrebocas también de la importancia que tenemos que tener los comerciales en el tema de relacionamiento, ¿sí o no? Si estamos como pensando en pasar al área comercial, yo creo que es tiempo de que tome la decisión rápido. ¿Por qué? Porque cuando uno espera, no voy a esperar a que cambien de gobierno, voy a esperar a que cambien el gerente. Las decisiones, yo creo que en la vida las tiene que tomar cuando está joven, porque como decía Alejandro, hay que aprovechar esa, esa adrenalina que se tiene, que la extrae. Y también a veces las decepciones, ¿sí o no? Porque el sector está muy golpeado, porque no nos pagan, porque no sé qué, pues que sea la oportunidad para tomar decisiones. La verdad, yo le recomiendo el área comercial, es un área que no es fácil, cualquier rol, pero que a la vez trae unas satisfacciones, una recompensa, ¿sí? Cuando uno logra hacer una relación con un cliente, así no le venda solamente el hecho de conocerlo, ya eso no te llega. Entonces, creo que todos tenemos habilidades comunicativas, ¿no? Ustedes están aquí, los que están conectados y los que vinieron, es porque quieren explorar este segmento. Entonces, trabajen,
Hay demasiada información en las redes donde uno puede proyectarse. Eso es, chicos y chicas, los que les quería transmitir hoy. Yo llevo muchísimo tiempo trabajando en el sector comercial. He hecho una base de datos grandísima. Hagan ejercicios, colocar un estado, ¿cierto? Coloquen en el WhatsApp un estado y fíjense en cuántos lo miran. Si lo miran los 10 amigos de por la casa, está perdiendo el tiempo con esos estados. ¿Sí o no? Esos estados de nosotros, como ya los tienen que mirar son los gerentes. Entonces, ¿yo para qué pongo un estado tomando cerveza? Yo tengo que poner un estado mostrando una solución. Que cuando hoy en día la gente se gasta mucho tiempo viendo el estado, cuando vean ese estado, dicen, esto me interesa. La colisión hoy es tan inmediata que ustedes colocan un estado y la gente le coloca corazoncitos a las 3 de la mañana. Sino hay que revisar quién le puso corazoncitos, porque pues en el caso comercial vamos a conquistar clientes que estén interesados en nosotros. Entonces hay que llamar la atención, poner estados chistosos en estrategia, hay gente que pone unos estados demasiado técnicos. De hecho, yo he visto estados de 50 posiciones con las fotos de toda la citometría del flujo que montaron la semana. Y eso se vuelve muy aburridor. Entonces, los la tecnología que tenemos hoy en día es de aprovechar, ¿sí? Y ojalá entre más jóvenes arranquen por esta carrera, bienvenidos. Nosotros en la empresa que se llama Tecnomédica, tenemos digamos, una trayectoria nacional, tenemos todas las tecnologías que ustedes quieran y lo que nos hace falta es tener más gente. Si tuviéramos más ejemplos comerciales, yo creo que llegamos a más partes. Entonces también las puertas abiertas para que nos conozcan. Las bodegas están en Cartagena, acá tenemos representación comercial, pero básicamente nuestro rol como CAM, ¿sí o no? Es hacer esa empatía entre la tecnología y la parte científica, la tecnología y la rentabilidad de los equipos y productos que tenemos. Entonces, eso es, ya podemos tomarnos entonces el privilegio, agradecerle a la universidad por el espacio, a los asistentes, están conectados, pues, digo, nos toca mandarle la plática por allá, a las casas de todos. Veo muchos conocidos acá. No, muchísimas gracias a todos los que participaron con nosotros y la verdad, pues de puertas abiertas para que exploren el diplomado que próximamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Así como esta actividad, los invitamos pues, o abrimos la oportunidad de brindarles otras actividades que les permitan explorar nuevos horizontes dentro de su misma carrera profesional. Así entonces tenemos el diplomado que les han venido conversando Alejandra y Juan. Es un diplomado, se llama Diplomado en Gerencia Comercial Estratégica en Salud, CAM, en las siglas en inglés. Y los invitamos a que lo conozcan. La información de este diplomado se las vamos a compartir a los correos que registraron en la asistencia. Los que están virtuales, les hemos compartido el QR en, en el chat de la reunión. Allí entonces los invitamos, les pedimos que la diligencia es bien importante para que conozcan este y seguramente otras actividades en medida que se empiecen a articular a la escuela. La información también la pueden encontrar en las redes sociales de la Escuela de Microbiología. Recuerden que esta actividad la hacemos también en alianza con Criterio en Salud, con Juan y con la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Entonces, cualquier información que requieran la pueden también solicitar en los contactos de la Escuela de Microbiología, al correo de educación educativa.micro@edu.edu.co o comunicaciones.micro@edu.edu.co. Muchas gracias a todos entonces por la asistencia y los esperamos en próximas actividades de la escuela. Gracias. Apague para que